a presentar con mucho afecto al señor José Ignacio Cuevas de la Garza, quien actualmente es miembro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación desde 2010 a la fecha. Me voy a permitir leer su currículum, no sin antes decirle lo contentos y agradecidos que estamos con la presencia de Ignacio. Y bueno, todos sabemos que ante determinado tipo de enfermedades siempre existe algo de discriminación y es el tema que él nos va a hacer favor de platicarnos. Él estudió su licenciatura en comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una maestría en Historia de México en el Instituto Cultural Helénico, cursante, un diplomado en Historia del Arte en el Instituto Cultural Helénico. Él ha sido catedrático, es catedrático del área de reflexión de la Universidad Iberoamericana, donde imparte la materia de Realidad de México Contemporáneo y Experiencia Estética y Desarrollo Humano. Es catedrático del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde imparte la materia Historia de las Religiones. También apreciación musical en la Casa de Cultura Jesús Reyes de Oles en Coyoacán. Su experiencia profesional: es miembro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el tema religioso desde 2010 a la fecha. Es asesor de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación del año 2000 a 2010, coordinador del área de iglesias del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, de 1998 al año 2000, miembro del Observatorio Eclesial para Análisis de la Situación Religiosa y Política, miembro de Iglesias por la Paz para activismo en acompañamiento a víctimas y proceso de paz. También es un experimentado conferencista en temas sobre Estado laico, libertad, diversidad y discriminación religiosa. Conferencista sobre temas de música y arte. Entonces le damos la bienvenida a nuestro querido Ignacio con el tema de discriminación por COVID. Adelante, Ignacio. Ok. Sí, bueno, pues muchas gracias por invitarme a esto. La verdad sí estoy muy contento, pues siempre de participar con ustedes. Ya ven que he tenido oportunidad de estar en otros eventos, incluso alguna vez ya también en línea me acerqué a alguno de los eventos que hicieron. Entonces, pues les agradezco mucho esta deferencia que tienen y pues me siento en casa, ¿verdad? Aquí con ustedes. Se los agradezco mucho. Pues miren, sí, el tema es interesante, pues que la sociedad mexicana y bueno, todo el mundo nos estamos enfrentando a una situación inusual, ¿verdad? Que no habíamos vivido esta experiencia la humanidad. Y pues esto como que nos ha llevado a enfrentar nuevos retos, ¿no? Algunas cosas que ya existían, pues lo que ha ocurrido es que se han agudizado, es decir, pues la sociedad que teníamos no era la perfecta, la adecuada, tenía bastantes defectos, digo, muchas virtudes también, pero a veces en una experiencia como la que estamos viviendo ahora, pues algunos aspectos se agudizan y por otro lado sale algo nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, miren, yo más que una presentación, lo que les quería compartir era como lo que CONAPRED hemos detectado y tratado de colaborar. Entonces, pues tenemos una serie de comunicados que el Consejo ha tenido que ir haciendo. Pues si quieren, miren, eso se pueden ver aquí. Digo, es una lista que pueden ver pero que está en la página de CONAPRED por si quieren leer cada uno, pero nos puede servir un poco como una referencia de a qué nos hemos ido enfrentando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo primero es que cuando cuando ocurrió esto de esta emergencia, todos tuvimos que empezar a vivir de una manera diferente, de irnos a recluir a nuestras casas y bueno, y desde ahí tratar de enfrentar esta experiencia
pues tan fuerte, ¿no? Y muy desafiante. Y pues confiar en que el gobierno se haría cargo y que había autoridades especializadas en esto, ¿no? Pero entonces digamos que una primera situación es ver que pues hay personas que viven una situación desfavorable por alguna discapacidad, que hay que pensar en ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que va a comunicar el gobierno para los médicos, para enfrentar esto, hay que hacerlo accesible. Hay que hacerlo accesible a personas pues, que no pueden ver, ¿no? Que tienen discapacidad visual, personas que no pueden escuchar, ¿no? Entonces hay que comunicarlo de otra manera. A lo mejor personas que están recluidas en centros hospitalarios o están en la cárcel, en fin. Entonces, como que tenemos que pensar una manera de hacer accesible, porque casi siempre eh, como que no nos planteamos las dificultades que tienen otras personas que por sus condiciones pues viven ya una situación de discriminación, ¿no? Entonces, por eso, de lo primero que se hizo fue, en lo que con APRED empezamos a intervenir, fue buscar que todos los materiales que se hicieran, poder hacerlos accesibles a todas las personas. Por ejemplo, las conferencias esas que se dan todos los días a las 7 de la noche, hay un equipo en CONAPRED que las traduce a lenguaje de señas y a otros instrumentos para que se puedan difundir en la población, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como un primer punto, pensar que esta situación nos lleva pues a condiciones difíciles y extremas, pero cómo las personas que tienen algunas discapacidades o que enfrentan la vida de un modo más difícil, pues las puedan eh, escuchar y seguir, ¿no? Después, pues bueno, aparece un nuevo factor que es una persona enferma de COVID, ¿no? Y estamos oyendo que es muy contagioso y que se esparce el virus por todos lados. Entonces, automáticamente una persona enferma se convierte en un sujeto en el imaginario que es peligroso. Y una reacción, pues tal vez en principio entendible y natural, pues es discriminarlo. O sea, vamos a bloquearlo, vamos a quitarlo, ¿no? Vamos a evitar que se acerque a nosotros. Entonces, por eso también se hicieron una serie de medidas para, pues no sé, en las unidades habitacionales, en los edificios, en las colonias, pues que todos supiéramos que estamos en el mismo riesgo de enfermarnos, ¿no? De contraer esta enfermedad. ¿Y qué hacer con una persona enferma? Pues no podemos expulsarla, ¿no? De donde estamos. Tenemos que pensar pues en ella. Entonces, ¿qué medidas puede tomar uno dentro dentro del espacio de la vivienda que se comparte para, pues si cae alguien enfermo, pues en vez de convertirse en o sea, nosotros convertirnos en alguien que lo excluya, pensar, bueno, cómo ayudar, pero y bueno, y teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues aparece un nuevo factor de discriminación que no había, el enfermo del COVID, ¿no? Una persona pues, que ha sufrido discriminación. Digo, a lo mejor no se sabe cómo está uno, pero pues no sé si al principio se acuerdan cuando empezaba alguien a toser o tomar, luego todo el mundo lo veía feo y todo eso. Entonces, digo, se entiende que son reacciones más o menos normales que tenemos, pero pues un ser humano debe ir más allá de esto, ¿no? Y lo que también fue increíble, bueno, que desgraciadamente ocurrió en México, digo, a lo mejor no tanto como nos lo mostraron en los medios, pero sí ocurrió, hay que reconocerlo, pues discriminación al personal médico, ¿no? O sea, como que sí pues es una paradoja que las personas que están ahí enfrentando directamente, intentando ayudar a los enfermos, curándolos, después son discriminados, ¿no? Oímos historias de personas que caminaban en la calle con una bata blanca y la gente reacciona absurdamente contra ellos, ¿no? Digo, con algún imaginario ahí medio extraño de que a lo mejor era alguien, miren, ese es un médico, es una enfermera, estuvo en un hospital, a lo mejor está enfermo, hay que alejarlo. Recibimos denuncias, ¿no? de personas que no las dejaban ya entrar a sus hogares, a las unidades donde vivían, que no les hacían la parada los peceros, los camiones.
en fin, ¿no? Como que de repente nos enfrentamos a nuevas situaciones de discriminación, pues que no habíamos visto, ¿no? A las personas que normalmente pues deben ser aplaudidas y enaltecidas, ¿no? Entonces ese fue otra reacción pues muy negativa que desgraciadamente tuvimos. Y lo malo es que creo que sí se dio a conocer en el mundo, ¿no? Que en México, en vez de estarle aplaudiendo al personal de salud, hubo casos, les digo, no tan generalizado, pero claro, son muy notorios, de discriminación, ¿no? Y luego, pues, empezar a pensar en las personas pues, que van a vivir una situación más difícil, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ¿no? Pues automáticamente en muchos lugares, pues las personas les dijeron, pues, que ya no regresaran, ¿no? Y pues que se quedaban sin empleo, ¿no? O algunos hasta llegaron a extremos de decir, no, pues te quedas aquí y no sales hasta que se acabe esto para que no vayas a ir a otro lado enfrentante. Entonces siempre ha sido una población pues como en desventaja, ¿no? Que en CONAPRED hemos abogado mucho por ellos y afortunadamente ya legalmente se han cambiado muchas cosas, ya se les puede inscribir al Seguro Social, en fin, ya se cambió la ley que decía que debían trabajar 12 horas en vez de 8, era el único sector económico que tenía esa condición escrita, ¿no? Entonces, bueno, pues es una digamos que es un grupo también sujeto a vulnerabilidad, ¿no? Y desde luego, pues también entonces los migrantes, no sé si han visto que es más fácil pensar. Ahora, claro, hay un pretexto muy claro y vimos que además todos los países empezaron a reaccionar así, ¿no? O sea, todo el mundo empezó a cerrar sus fronteras para evitar que llegaran personas de otros lados y pensar que en nuestro país no hay esa enfermedad y que otros la traen. Digo, lo curioso aquí en México, la paradoja, después ya que se recuente todo esto que nos pasó, pues que los que trajeron la enfermedad a nosotros, hasta donde se sabe, pues es la gente más bien rica, ¿no? De nuestra clase alta que andaba esquiando en Estados Unidos o haciendo negocios o turismo en Europa, y pues ahí es en donde nos llega, ¿no? Pero después se vuelca esa discriminación hacia las personas centroamericanas, hacia otro lado, con el pretexto. Digo, como vemos que lo hace Estados Unidos, ¿no? Como que da un pretexto para que se intensifique la discriminación que sufren estas personas, ¿no? Y también algo que les quería comentar que tiene que ver con lo religioso. Tal vez se enteraron por ahí que hubo pues algunos líderes religiosos, un obispo, el de Cuernavaca, un pastor en Campeche y varios otros que empezaron a hacer interpretaciones religiosas sobre lo de la pandemia, ¿no? Ya ven que es algo pues que se presta mucho a la especulación y pues no faltaron los que dijeron que era pues una señal de Dios, es un castigo de Dios. Y pues en esa interpretación de que es un castigo de Dios, pues le puedes echar la culpa a quien sea, ¿no? Entonces, varios sí enarbolaron la idea de que la humanidad se ha desviado, que el año pasado se cometieron quién sabe cuántos millones de abortos en el mundo y que ahora las personas pues pueden tener libertad en su sexualidad y la diversidad y que todo eso está en contra del plan de Dios y entonces pues la solución contra la pandemia es que nos arrepintamos y volvamos al buen camino. Pero en ese inter pues ya le echaron la culpa a un sector de la población y siempre es ponerlos en más riesgo, ¿no? De personas pues fanáticas o no que interpreten esto y le digan, claro, es por culpa de ustedes. Digo, ante la falta de las explicaciones científicas que ahí van, pero empiezan a aparecer este otro tipo de interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, como que sí empezamos a ver pues una manera pues muy diferente de reaccionar y que desgraciadamente pues lo que incrementó fue la discriminación en todos estos sectores que les estoy comentando. Y luego se potenciaron otras que a lo mejor no es exactamente discriminación, que es más grave, pero que nos preocupa mucho, yo creo que a todos, pues la situación de las mujeres, ¿no? Si se acuerdan, empezando marzo, en lo que estábamos la sociedad y
y varios países era en este aspecto de la lucha de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue el 8 de marzo, todavía el 8 de marzo se pudieron hacer marchas y todo. Por ejemplo, les ocurrió en España, de hecho, el 8 de marzo ya había varios contagios, pero pues se hicieron las marchas, aquí aún no nos llegaba, no hubo problema por eso, pero digamos que la humanidad estábamos en una reflexión y un activismo de las mujeres muy positivo, muy interesante de exigir la igualdad de derechos, ¿verdad? Y que acabara la violencia, porque además ya en concreto en nuestro país, pues la violencia es muy grande y desgraciadamente, pues mucho de esto se da pues en las casas, en la familia, ¿no? Las principales agresiones que sufre una mujer muchas veces es en su propio espacio. Entonces el confinamiento pues vino a agravar eso, ¿no? Y fue muy, pues es muy triste y lamentable constatar que se incrementaron las llamadas de auxilio, que sí hubo muchas mujeres que en una situación que de por sí sufren violencia en su casa, ahora encerradas y con el tipo que las violenta, pues imagínense cómo se incrementó esto, ¿no? Entonces, como algunas situaciones, digo, uno pensaría, bueno, qué mejor que todo el mundo esté feliz en su casa con su familia, enfrentando la pandemia y conviviendo, pero para muchas personas, pues fue algo muy difícil, ¿no? Entonces, pues como que hemos visto en general esto, que la pandemia y la reacción a la que nos ha llevado de aislarnos en nuestras casas, pues por un lado incrementó algunas de las discriminaciones que ya teníamos, aparecieron unas nuevas, ¿no? Como estas que les menciono al personal de la salud, a los enfermos, pero sí como que nos pone en situaciones de reflexión, ¿no? Y de cómo debemos enfrentar esto, ¿no? Y bueno, y desde luego que lo que viene aparte de la cuestión de la enfermedad, pues es, digo, para ir cerrando, es la sección de eh, el desastre económico que va a acarrear o que ya está acarreando todo esto, ¿no? Como sabemos en México, pues desgraciadamente muchas personas, según nos dice el Coneval, eh, a veces más que el problema del ingreso que perciban cada día, está el problema de la vulnerabilidad que tienen, ¿no? Es decir, a lo mejor perciben un ingreso, pero no tienen ningún ahorro, no tienen un trabajo seguro, no tienen acceso a la salud, en fin. Entonces, pues esto le viene muy mal a muchas personas que las dejan en una indefensión, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a ver que se va a agudizar mucho la, el desempleo, la pobreza va a subir, en fin, entonces va a haber muchas dificultades económicas que vamos a tener y pues, y desgraciadamente pues todo este clima va más hacia la discriminación, ¿no? Entonces, pues sí, como que tenemos un reto, pues estamos en una etapa ahorita ya de empezar a regresar a la vida activa, ¿no? Pero pues ojalá que nos sirvan todos estos espacios para la reflexión de qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal, ¿no? Y por un lado, bueno, pues ya, digamos, por último, para cerrar, pues sí es alentador pensar que toda la humanidad estamos metidas en el mismo enfrentamiento y se está buscando la vacuna, las soluciones médicas, pero pues que ojalá la respuesta a esa se ponga a disponibilidad de todos, ¿no? Y tememos que los países con menos recursos y más pobres pues queden discriminados para acceder a la cura, ¿no? Es una lucha de la humanidad entera. Creo que nadie mejor lo sabe que ustedes, ¿no? La comunidad Bahá'í, que ven mucho esto de un solo Dios y una sola humanidad y una sola religión y una sola enfrentamiento a lo que nos aqueja, ¿no? Y ojalá cuando encontremos las soluciones, pues se haga en beneficio de todos, ¿no? Creo que ahí va a ser importante, pues, seguir que los religiosos eleven su palabra, ¿no? Y nos hagan reflexionar para que, pues, salgamos toda la humanidad junta y renovada y con aprendizajes de esto que enfrentamos, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren, le dejo ahí, ¿verdad? Para no
aprovechar más el tiempo, y si hubiera algo, pues con mucho gusto aquí estoy al pendiente. Muchísimas gracias, Ignacio. Qué interesante todo lo que nos acabas de comentar y sobre todo que amplía mucho la idea que tenemos que discriminación solamente es contra el paciente que ahora está enfermo de COVID, pero estamos viendo que hay muchos tipos de discriminación que tenemos a partir que se fueron acentuando para que podamos resolver esta situación pronto. Y bueno, tengamos en mente que no solamente se trata de prevenir, sino también de no discriminar, ¿verdad? De ser empáticos con los demás y poder comprender la situación de todos nosotros. Pues